Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Permítanme que voy a compartir. Pueden correr todo sobre la Quería la vez pasada, y bueno, nos quedamos por esta diapositiva. Yo la vez pasada había hecho una corrección, bueno, se supone que había hecho una corrección sobre este valor. Pues realmente sí estaba correcto el valor cuando yo lo cambié a 6,061, creo. Pero la verdad, el valor sí está correcto. Con ver la ecuación, sí estaba correcto el valor. Bueno, la confusión era en este punto, porque cuando yo vi el valor, este valor era el incorrecto. Cuando yo lo vi grande, entonces yo entendí que este valor estaba muy pequeño. Entonces realmente no les mandé la diapositiva por eso, porque realmente este valor sí estaba bien y el que estaba incorrecto era este valor, respuesta que está aquí, que ya la vamos a ver. Entonces, por si habían estado viendo la presentación, la original que les mandé, entonces ahí sí está correcto HU. Lo que está incorrecto es versus A. Entonces, ya viendo esto, entonces sí les voy a mandar esta diapositiva corregida. También que el ejercicio que vamos a ver después de este no está en la presentación, solo está el enunciado. Eso pues lo desarrollamos hoy en la mañana para verlo hoy en la clase. Entonces nosotros ya hemos llegado a este punto donde hemos calculado C sub M, caudales, los valores de U, los valores de W de 2U, y hemos llegado a calcular H sub U, que es la altura útil que da la bomba, pero en condiciones ideales, sin pérdidas. Pero aquí, por algún lado, nos dicen que no se consideran las pérdidas. Entonces, si no se consideran las pérdidas, este HU coincide con la altura teórica o la altura real que da la bomba al fluido. Van a coincidir en valor 6.06 metros de columna de agua. Luego nos preguntan, el ejercicio ya para terminarlo y pasar al siguiente, ¿cuál es el par transmitido por el rodete al fluido? En el libro hay una deducción de una ecuación, que es esta que está aquí, que es lo que es el par, pues es un momento. Hay que remitirse a mecánica de fluidos, que ahí se estudió, no recuerdo el capítulo, ahí se estudia la parte de par y fuerza que genera un chorro cuando choca contra una superficie. Entonces de ese capítulo se deduce esta ecuación, que me dice que el par que transmite el fluido al rodete, o del rodete al fluido, mejor dicho, en este caso, al inverso es en las turbinas, en este caso es del rodete al fluido, va a ser igual a esta diferencia de C sub U multiplicado por los radios, C sub 2U por radio 2, C sub 1U por radio 1, multiplicado por un caudal y una densidad. Caudal, pues ya lo hemos encontrado, densidad es la propiedad del agua, y los valores C sub 2U también ya lo habíamos encontrado. C sub 1U igual a 0, eso recordando pues la condición de entrada radial, la condición de entrada radial. Entonces por eso C sub 2 era igual a 0. Luego están otros dos valores que son radios. Estos radios son medidos desde un eje de rotación. Entonces si me regreso a la imagen, a esta imagen, esos radios son medidos desde este punto. Por ejemplo, si a mí me piden radio sub 2, va a ser medido de este punto hasta
el círculo que forma la salida del ala en la salida. Pero este es un diámetro, lo que a mí me dan en el ejercicio. Entonces necesitamos convertir estos valores a radio. Simplemente los dividimos entre 2 antes de ingresarlos a la ecuación. Por ejemplo, radio sub 2 va a ser la mitad de 300 milímetros, 0.15 metros. Y radio sub 1 no lo ocupamos porque pues este valor es igual a 0 y todo este término pues se va a hacer igual a 0. Entonces no necesitamos calcular este valor, salvo que no fuese radial la entrada. Entonces ahí sí necesitaríamos estos valores. Entonces solamente reemplazamos caudal, densidad, radio 2, la mitad de 0.3 metros, y multiplicado por C sub 2U, que era 7.571. Y esto pues da un resultado de 26.35 newton metro. Esto es el par que impulsa el rodete al fluido. Entonces este es 26.35 newton metro. Luego la última consulta el último inciso es la potencia de accionamiento, que es la potencia que el eje recibe el eje desde el motor. A esa potencia yo le tendría que restar las pérdidas mecánicas para encontrar la potencia que se le entrega, la potencia interna, y a esa restarle las pérdidas hidráulicas, las volumétricas, para encontrar la potencia real que se le entrega al fluido. Pero como no tenemos pérdidas, entonces nuestra potencia va a ser igual a la potencia de accionamiento va a ser igual a la potencia de la salida de la bomba, la entregada al fluido. Y esta nosotros lo podemos encontrar de esta forma, que es una ecuación de mecánica de fluidos. Caudal por densidad por gravedad por altura es igual a la potencia que recibe un fluido para poderlo impulsar hasta esta altura. Bueno, esta es la ecuación para saber qué potencia necesito yo para mover un caudal y elevarlo a una altura h. Entonces, esto es la potencia una vez afuera de la bomba, o sea, la potencia que realmente entrega la bomba al fluido. Y como no tengo pérdidas, esta potencia va a ser igual a la potencia interna y a su vez va a ser igual a la potencia de accionamiento. Entonces simplificamos un poco aquí la ecuación. Y ahora sí, todos los valores ya los tenemos. Caudal, 0.0231. Densidad, 1000 kilogramos por metro cúbico. Gravedad, 9.81. Y la altura, que es igual a 6.06. Esta potencia de accionamiento es igual a 1373.26 watts. Que al transformarlo a kilowatt, pues 1.37 kilowatts. Entonces, aquí estaba la parte de la confusión en el último día de clase. Entonces, estos son los valores correctos. 1.37 kilowatts. Entonces, esta parte de acá va a ser cierto solamente cuando cuando no tengo pérdidas, cuando puedo despreciar las pérdidas. Entonces, esto no va a ser siempre. Si ya me dicen que tengo una eficiencia mecánica de 0.9, ya no se cumple esta ecuación. Yo tendría que dividir entre las eficiencias para poder aplicar las ecuaciones. Bien, entonces ese era el ejemplo 19.2. Es el ejemplo, está en el libro desarrollado. Tal vez aquí cambiamos un poco la secuencia de los cálculos o lo simplificamos un poco más, pero es el ejemplo 19 del libro. Bien, ya hemos hecho ejemplos analizando la bomba desde el interior, con el triángulo de velocidades, analizándola desde el exterior, cuando vimos las condiciones de la entrada y salida de la bomba, y esta que era como una combinación de ambos. Vamos a ver otro ejercicio, que es analizando los depósitos superior e inferior, o mejor dicho, donde yo descargo en la parte superior y donde yo succiono en la parte inferior. Bien, la ecuación es la misma ecuación de Bernoulli, pero como ya no la estoy analizando a la entrada y salida de la bomba, ahora tengo que tomar en cuenta las pérdidas que también hay que vencer por tuberías y accesorios. Bien, el ejemplo 19.3 habla de un pozo de aspiración, que sería el pozo inferior, y un depósito de impulsión, que sería el depósito superior. Estos dos depósitos tienen un desnivel de 20 metros, o sea que desde este punto hasta este punto hay un cambio de altura de 20 metros, o sea, Z final menos Z inicial igual a 20 metros. O en este caso que lo colocamos como Z2 menos Z1.
La tubería de aspiración, que sería esta de aquí, tiene 300 milímetros de diámetro. La tubería de impulsión, que sería esta de aquí, tiene 250 milímetros de diámetro. El caudal es 4.800 litros por minuto, eso es lo que mueve la bomba. El rendimiento hidráulico de la bomba es 70%. El rendimiento volumétrico es 1 y el rendimiento mecánico es 85%. Calcular la potencia en el eje del motor eléctrico y accionamiento de esta bomba. Considerar en la tubería, bueno, mejor dicho, las pérdidas en la tubería como 1.858. Si se van al libro, estas pérdidas las calculan con los métodos de mecánica de fluidos. No lo vamos a ver de esa forma. Entonces, tomamos ya el resultado de esa pérdida aproximada, creo que no es exactamente igual, sino que lo tomamos como un valor de 1.858. Porque cuando veamos en el PCH lo vamos a ver mediante tablas el cálculo de esas pérdidas. Entonces, ahorita lo vamos a tomar como que ya nos están dando esas pérdidas. Bien, al igual que el ejemplo anterior, en el ejemplo anterior nos preguntaban por la potencia de accionamiento. Y en este también nos preguntan por la potencia de accionamiento. La diferencia es que en este no se desprecian las pérdidas. Ahora sí tengo las pérdidas en el interior de la bomba. 70% el hidráulico, 1 o 100% la eficiencia volumétrica y 85% rendimiento mecánico. De calcular la potencia de accionamiento. Bien, primero, ¿de qué datos constamos? Contamos con cambios de alturas igual a 20 metros. Caudal, 4.800 litros por minuto. Recordemos que este caudal en las ecuaciones las tenemos que ingresar como metros cúbicos por segundo. Entonces, vamos a tener que hacer la conversión antes de aplicar la ecuación. Eficiencias, pues aquí están 70, 100, 85%. Diámetro de, pudiese ser, bueno, yo le puse de sub E, puede ser de sub A o puede ser de sub 1. Eso pues solo es cuestión de sus índices. Pero nos referimos a este punto como de sub E y este punto como de sub S. 300 milímetros y 250 milímetros la tubería de impulsión. Pérdidas en las tuberías, toda esta red de tuberías más sus accesorios, válvulas, tienen una pérdida total de 1.858 metros de columna de agua. La bomba debe vencer esta altura, debe vencer el cambio de presiones y debe vencer las pérdidas. Entonces, podemos, bueno, todavía vamos a ver esta segunda parte antes de pasar a la ecuación, que es la ecuación de Bernoulli. La ecuación de potencia, ya la vimos como que la potencia de accionamiento es igual a esta potencia que es la que realmente entrega la bomba al fluido, pero entre sus eficiencias. Y esta potencia va a ser igual a caudal por densidad por gravedad por altura entre las eficiencias. Si lo comparamos con el anterior, tenemos lo mismo, tal vez no en el mismo orden, pero esa potencia era igual caudal por densidad por gravedad por altura, pero no dividíamos porque aquí no teníamos pérdidas. En este sí tenemos pérdidas y esta potencia va a ser mayor a la que tendría si no hubiesen. Porque aparte de vencer los cambios de altura, pérdida, también tiene que vencer las pérdidas interiores de la bomba. Entonces se ocupa más potencia para compensar esas pérdidas. Por eso debemos de dividir. Bien, de esta ecuación tenemos las eficiencias. Podemos tener este caudal, gravedad, densidad, perdón, gravedad, pero no tenemos H, que es la altura que da la bomba, la altura real que da la bomba. Entonces deberíamos primero encontrar ese valor. Bien, en esta diapositiva yo quité el dibujo para pues tener más espacio en la diapositiva. Tenemos aquí el resumen de datos con los que contamos. Tenemos por aquí la ecuación de cabeza, considerando los puntos finales iniciales desde el depósito superior e inferior, más las pérdidas exteriores, que serían las de las tuberías, que en fluidos pues son las primarias más las secundarias. Bien, los depósitos son abiertos normalmente, a menos que me indiquen lo contrario.
a menos que en el software, o perdón, en el ejemplo me digan lo contrario, lo voy a considerar abierto. Entonces, estas presiones son iguales, son atmosféricas, entonces yo lo puedo eliminar. Y solamente nos quedaría esta ecuación: diferencia de altura, diferencia de energías cinéticas y pérdidas. Esto medido pues la velocidad que tiene el agua en la tubería justo en el nivel en que se abre a la atmósfera la tubería. Bien, de esta ecuación a su vez tenemos las pérdidas y tenemos el cambio de altura, pero no tenemos la diferencia de energía cinética. Tenemos gravedad, pero no tenemos las velocidades, pero sí las podemos encontrar, porque caudal, recordamos, es velocidad por área. Yo pudiese despejar y tendría caudal sobre área, que es lo que tenemos aquí. Caudal sobre área va a ser la área transversal de la tubería, o sea, pi por diámetro cuadrado entre 4, tanto en la entrada como en la salida, o en el punto 1 y el punto 2. Diámetro en la entrada, o en el punto 1, era el diámetro de la tubería de aspiración, 300 milímetros, que a su vez es 0.3 metros. Y el diámetro en la salida es 250 milímetros, que a su vez es 0.25 metros. Entonces reemplazamos valores porque todo lo demás ya lo tenemos. Tenemos caudal y los demás pues son constantes. Esto es el caudal, solamente que como lo necesitamos en metros cúbicos por segundo, hacemos la conversión o agregan un paso intermedio donde aplican la ecuación para convertir este caudal a metros cúbicos por segundo. Digamos, un metro cúbico tiene 1000 litros, lo dividimos entre 1000, y un minuto pues tiene 60 segundos, lo dividimos entre 60. Y esto nos daría, bueno, en la parte de abajo quedaría pi por 0.3 al cuadrado entre 4, que es el diámetro de la tubería de aspiración. Y al hacer la conversión, si aplican esta ecuación aparte, debería darles alrededor de 0.08 metros cúbicos por segundo. Eso pues también está en el libro. Pero luego de aplicar, la velocidad en la tubería de aspiración es 1.132, justo en la tubería, justo cuando coincide con el nivel del depósito abierto inferior, 1.132. Ahora hacemos lo mismo en la tubería de salida. Caudal es el mismo, pero el diámetro cambia, 0.25 al cuadrado por pi entre 4. Y esta velocidad en la salida va a ser igual a 1.63 metros por segundo. Eso es la velocidad en la salida. Entonces, podemos decir que ya tenemos esas velocidades. Entonces, ya podemos aplicar la ecuación. La ecuación de Bernoulli para calcular cabeza. Eliminamos las presiones anteriormente porque pues, es abierto a la atmósfera. Tenemos cambio de altura. El libro nos dice que los depósitos tienen diferencial de altura de 20 metros. Ingresamos las velocidades que encontramos. Velocidad en la salida, 1.63 al cuadrado. Velocidad en la entrada, 1.132 al cuadrado. Entre 2 por 9.81. Más las pérdidas, 1.858. Eso es reemplazando valores. Aquí yo hice este punto intermedio donde encontramos esta división solamente para hacer ver que este valor en la mayoría de los casos, casi siempre, es un valor pequeño comparado con los otros valores con respecto a cambios de altura o fricción. Y si es un circuito cerrado, este valor es 0 y solo tenemos fricción y accesorios. Pero este valor casi siempre es un valor bien pequeño comparado con los otros dos. Entonces, muchas veces, cuando veamos o cuando pasen a bombas, si ven bombas, van a ver que ese valor casi siempre se desprecia, porque es un valor bien pequeño con respecto a los demás. Si no fuese por este valor, este diese 21.86 contra 21.93, pues es un valor bien cercano. En este caso, si lo consideramos, y nos dio 0.93 metros de columna de agua. Bien, este valor ya lo podemos reemplazar en nuestra ecuación de potencia de accionamiento. En este caso, si consideramos estas eficiencias, porque aquí sí tengo pérdidas en el interior de la bomba.
Y este valor va a ser igual al caudal que está moviendo la bomba, densidad por gravedad, por la cabeza que entrega la bomba al fluido, que sería 21.93. Entonces nos queda 0.08 por 1000 por 9.81 por 21.93. Luego las eficiencias, eficiencia hidráulica, que si recordamos, la eficiencia hidráulica es la fricción entre fluido y los elementos mecánicos de la bomba, igual a 70%. Eficiencia volumétrica, la eficiencia pues nos mide la pérdida de volumen, ya sea por fugas o recirculaciones en el interior de la bomba. En este caso no tenemos. Entonces la eficiencia es 100% o 1. Y la eficiencia mecánica me mide las pérdidas que yo tengo por la fricción entre elementos de bomba, elemento mecánico de bomba contra elemento mecánico de bombas. Rodamiento con eje. Ese puede ser un ejemplo y es 0.85, o sea que 15% se pierde por esas pérdidas, se pierde, mejor dicho, por esa fricción entre elementos mecánicos y se pierde otro 30% por fricción entre fluido y la bomba. Al hacer la ecuación o meterla en la calculadora, nos da una potencia de accionamiento de 28.925.5 watts, lo que es igual a 28.93 kilowatts, que sería alrededor de 35 HP más o menos, aproximadamente, si lo dividiésemos entre 0.746. Bien, entonces esta es la potencia de accionamiento. Esta pues involucra estudio de la bomba, pero ya no en la entrada y la salida, exactamente la entrada y salida, sino el depósito superior y el depósito inferior. Debemos considerar estas pérdidas a través de la tubería y accesorios. Y lo que se quería mostrar también es que ahora la potencia de accionamiento, la ecuación sí debe considerar las eficiencias interiores de la bomba. En el anterior no se consideraban porque la bomba no tenía pérdidas en el interior. Entonces, por eso es que mencionábamos que la ecuación que usamos en el ejemplo anterior no siempre se iba a cumplir, solamente cuando no tuviésemos pérdida. Bien. Ingeniero, ¿Sí? una consulta. Siempre que hay pérdidas dentro de la bomba, igualmente van a haber pérdidas por accesorios, o puede haber solamente pérdidas por accesorios o solamente pérdidas por la bomba. Eso pues sí puede pasar, digamos, como pudiese ser que aquí nos hubiesen dicho que no se tenía pérdidas en el interior de la bomba, pero sí íbamos a tener siempre pérdidas por tuberías. Y pudiese ser al revés también, que nos dijesen que hay eficiencias en el interior de la bomba, pero que la tubería fuese tan pequeña en longitud que no se consideran pérdidas exteriores. Pudiese darse el caso, pero es más, siempre vamos a tener pérdidas realmente, ya en condiciones reales siempre vamos a tener pérdidas exteriores. Pero sí, puede darse el caso si el ejercicio me lo dijese, que solo hubiese una de las pérdidas o hubiesen las dos, como en este caso, interiores y exteriores. Ok, gracias, ingeniero. Bien. Bueno, 28.93 kilowatts. Tengo pendiente subir los videos, eso los voy a subir en la noche. Y también recordándoles que el examen se trasladó una semana, se trasladó para la otra semana, para terminar de ver bien la parte, estos ejercicios, tal vez vemos un par más de ejercicios mañana y pasado mañana, y quizás NPCH lo veamos el jueves. Si NPCH no lo logramos cubrir los ejemplos de aquí al jueves, entonces el NPCH lo vamos a evaluar en el parcial de ventiladores, que sería el segundo parcial, porque ventiladores es un contenido más corto. Podemos dedicar 3 días en el PCH y el resto del parcial a ventiladores. Entonces, pero eso lo vamos ya el miércoles, ya estaríamos viendo si vamos a poder cubrir NPCH. Si no, ahí yo les menciono, les informo de que NPCH pasaría para el siguiente parcial. Bien, entonces nos quedamos con este ejercicio. Vamos a desarrollar en la noche el ejemplo de mañana. Bueno, sería otro ejemplo, no de NPCH, vamos a ver otro de este tipo de desarrollo. Entonces, vamos a continuar mañana. Si hay una consulta y no continuamos mañana. Ingeniero, ¿Sí? con el ejercicio anterior que hicimos, el 19.2,
En el caso de que no fuese un grado de 45 grados, que es el que nos eliminó una de las velocidades, ¿verdad? Se tendrían que dar información extra. Y espérenme, ¿cuál es este? Sí, es que como con este grado de 45 decíamos que obviamente las componentes iban a ser iguales. Sí. Si no fuese Entonces, igual, yo no pudiese igualar. No pudiese igualar C sub M a U sub 1. Entonces sí tendríamos que tener alguna información adicional. Deberíamos de conocer este valor. Bueno, este es el que conoce realmente. O pudiésemos ver si con otras leyes de trigonometría, si con ley de senos o ley de cosenos. Si no, entonces sí debería haber un dato adicional de cómo poderlo calcular. ok, gracias, Nero. Bien. Bien, entonces continuamos mañana. Nero, feliz tarde. Bueno, Está buenas bien. tardes. Gracias, Ingeniero. Buenas tardes.